En nuestra capital, atención, la hora 6 de la tarde con 9 minutos, 6 con 9 minutos ya. Estamos presentando esta hora Círculo Virtuoso a través de Onda Digital Televisión. Ya tenemos al doctor Juan Chumpitaz con nosotros, como siempre, para hablarnos sobre el acontecer nacional e internacional y sobre todo algunos temas importantes que tenemos que conversar el día de hoy. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, yo? Buenas tardes. Estamos iniciando nuestro programa realmente entusiasmados porque frente a toda una situación complicada que vive el mundo, creo que lo que en estos momentos más necesitamos es entusiasmo, mucha disciplina, férrea disciplina y seguir trabajando duramente para salir de esta situación complicada, inédita, por cierto, que nos ha tocado vivir. Ciertamente ya estamos 8 de mayo y como bien yo has anunciado en tu medio de comunicación, por cierto, de todos los medios de comunicación también, nos vamos hasta el 24 de este mes en cuarentena aún, porque claro, las estadísticas son claras, hay muchísimo temor de que la contaminación de esta pandemia entre ciudadanos, entre cada persona que sale a los mercados, es fácilmente contagiante y lo peor que podría ocurrir es que si se levantara la cuarentena el día lunes próximo, la situación iba a ser catastrófica. Por eso bien considero que el presidente de la República ha optado posponerla por 2 semanas más, ¿no? Un aspecto relevante, es que, claro, digamos que ya el mes de junio nuestra economía debe empezar a recuperarse en forma muy paulatina, ciertamente, y la preocupación, por cierto, se da en el contexto internacional también, porque, claro, el Perú es una economía pequeña frente a todo el contexto internacional y lo que podemos advertir yo es efectivamente que medianamente recuperada la economía, nuestras exportaciones alcanzarían un nivel óptimo de recuperación, por ser ciertamente economía pequeña frente al mundo, entonces eso va a permitir recuperarnos rápidamente en el contexto internacional, nuestras exportaciones deberían recuperarse, ¿no? Ahora, sí preocupa en el contexto interno, porque 75% de informalidad laboral y también similar la informalidad de la parte tributaria implica hacer un doble esfuerzo en las políticas de Estado, política de la parte del MEF o incluso la administración tributaria para ver cómo reinsertamos de una manera más auspiciosa a todas estas economías informales. Sin embargo, se necesita ahí mucho talento, se necesita mucha precisión y no equivocarse en las medidas, porque claro, tenemos una economía parada, sería de repente una alternativa óptima para en estos instantes ir invitando pues a todos los negocios pequeños, a todos los negocios que no tributan un sol al arco, a las arcas fiscales, y una especie de empadronamiento podría permitir en un mediano plazo por lo menos tener un registro. Yo he comentado ahí con algunos colegas tributaristas, abogados tributaristas, economistas que manejan estos temas y hemos compartido opinión en base, claro, a una búsqueda de coincidencias y respeto a la discrepancia. En eso tienen que podría ser, sí, ciertamente el mejor momento, ¿no? Por ejemplo, yo te planteo una alternativa que podría ser, listamos, ¿no?, por intermedio del DNI, ciertamente, a todos los que generan un negocio, porque todos de alguna manera generamos un ingreso para poder vivir. Tenemos esa lista, a esa lista le decimos, oiga, señor ciudadano peruano, por favor, usted que tiene un pequeño negocio que le genera ingreso, usted esté en esta plataforma, tiene todos sus datos, se identifica plenamente como corresponde, pero usted no va a pagar un solo sol por, no sé, quiero hipotéticamente decir 3 o 4 meses al Estado. Tenemos muy bien identificado. El siguiente trimestre usted va a pagar, por ejemplo, 5 soles, ¿no? Algo módico. Y así vamos acrecentando un poquito hasta tener, pues, de repente alcanzar los 20 soles o los 50 soles según la capacidad de ingreso que se genere por ese negocio. Y tomando en cuenta también las 7 unidades impositivas tributarias que, de las proyecciones que están mal, pero por lo menos esa es la referencia que tenemos, nos permite decir, bueno, hasta las 7 UITs no hay impuesto que se deba gravar, ¿no? Entonces, esos aspectos son alternativas que se podrían plantear, ¿no?, frente a la preocupación de cómo recuperar la economía, pero claro,
a veces nos enfrascamos mucho también en todas estos protocolos. Tú has podido también advertir en tu medio de comunicación y dentro de tus entrevistados han comentado de que estos protocolos, si bien es cierto, son bastante exigentes y es pues alternativas inmediatas para evitar el contagio y cuidar mucho entre cada ciudadano que acude a un centro laboral o de la vía de los teletrabajos, que va a entrar muy de moda en estos tiempos, viene ya para quedarse con esta pandemia del teletrabajo fuertemente, o también el reparto a domicilio, ¿no? De estas opciones que Globo y Rapid, y que se va seguramente a acrecentar también con los motorizados propios de los negocios. Eso va a implicar pues de que se cumplan una serie de protocolos y medidas sanitarias post-COVID, ¿no? Ahora, el planteamiento que surge y las preguntas, los cuestionamientos y también las incomodidades por aquellas personas que, claro, tienen que asignar todo un presupuesto, ¿no? Entonces, estarán óptimamente para en un brevísimo plazo poder poner en marcha el carro de estos protocolos óptimamente. Parece que va a ser complicadísimo, ¿no? Entonces muchos seguramente harán caso omiso a este aspecto y esperarán que la municipalidad de su respectivo distrito, de su respectiva jurisdicción, los visite y bueno, tendrán de repente en blanco y negro plasmado, digamos, los protocolos correspondientes, pero en el cumplimiento seguramente se dará en un 30, 40, 50, 60 o 70%, nunca al 100%, ¿no? Porque como bien hemos comentado también yo, los ministerios sectoriales correspondientes van a recibir, por cierto, todos estos protocolos, estas medidas inmediatas, ¿no? Plan de contingencia, pero claro, si es evaluado y es aceptable, se envía también pues al Ministerio de Salud, al MINSA, y ya te genera tu registro virtual y por lo tanto este empleador, esta empresa ya está listo para entrar a operar en el mercado, ¿no? Pero en ese escenario también vemos que genera una enorme preocupación en sí cuando los empleadores advierten de que si las medidas y las normativas recientes están dadas así, van a asumir también el enorme riesgo de que si uno de sus colaboradores está en una situación en la que va o adquiere o se contagia con el COVID-19, con esta enfermedad, con esta pandemia, entonces dentro de las rigurosas investigaciones, estoy usando el término rigurosas porque no va a ser un tema de señalar con el dedo, mi empleador me contagió, seguramente va a haber algo de rigurosidad ahí para señalar y decir, bueno, el empleador no cumplió con este protocolo y por lo tanto puede ser responsable, y aquí viene una materia complicadísima para los empleadores porque ya estarían inmersos en un incumplimiento de estas medidas sanitarias y por lo tanto habría una reparación civil, situaciones que ya llevamos al campo jurídico, ¿no? Donde, y por cierto, claro, el Ministerio de Trabajo no puede estar exceptuado, SUNAFIN, todos estos aspectos genera preocupación y ciertamente muchos empleadores lo van a pensar dos veces. Se comenta también en ese sentido, de que se da una especie de mayor facilidad a los pequeños negocios, claro, ¿no? Recordemos, que también los pequeños negocios, al margen de la informalidad, los que medianamente informal vienen trabajando porque, digamos, facturan algo y la otra parte todavía no lo facturan, tienen trabajadores en la práctica, pero seguramente la mitad de su planilla no está registrada en la planilla, en el PLAME, por lo tanto ahí a eso me refiero, a la mediana informalidad que existe también. Pero adicionalmente a ello hay que tener en cuenta de que un tema de tener empatía con los trabajadores, he conocido a través de nuestro estudio jurídico de que efectivamente muchos empleadores prefieren no registrarse en esta opción que ha planteado el Ministerio de Trabajo para que estén registrados en el régimen del MIPE laboral. Eso va a permitir que pues no tengan la carga laboral que tienen en el régimen general, ¿no? Entonces, claro, a ellos, por ejemplo, del régimen MIPE laboral van a tener algunos beneficios y no ese nivel de exigencia que sería a los del régimen general.
pero nuevamente trayendo al sentido inicial de que quienes no se registraron en esta plataforma de MIPE laboral tampoco podrán tener esos beneficios, ¿no? Entonces prácticamente, reitero, en la práctica serán considerados como un régimen general con el hecho de no cumplir con esta formalidad tan importante, ¿no? De no registrarlo. Alguien me comentaba en esta mañana que facturaba pues 50.000, 30.000, 20.000 soles mensuales y me decía, bueno, yo soy MIPE porque claro, facturo ese monto, ¿no? Y por lo tanto estoy viendo ahí la tabla normativa, indica que si yo no supero los 150 unidades impositivas tributarias, estoy dentro del régimen MIPE, ¿no? Entonces, ¿acaso todos los beneficios? Sí, ciertamente, digo, tienes toda la razón, pero agreguemos algo tan adicional, algo tan importante que es la formalidad. Préstame o muéstrame tu registro, tu certificado de régimen MIPE laboral. ¿La tienes? No la tenía, ¿no? Entonces ya te imaginas la cara que pone el amigo empresario, el amigo empleador, ¿no? Frente a la situación por un tema de desconocimiento, básicamente, ¿no? En el campo tributario también es preocupante, ¿no? La situación, porque claro, una enorme caída de la recaudación. Recordemos que el presidente Vizcarra, todo su gabinete y todos sus asesores que le acompañan, incluso la ministra de Economía, María Antonieta, ha sostenido también claramente de que el Perú se está endeudando, ¿no? Y claro, con un poquito de sonrisa a flor de piel, la ministra ha sostenido de que sí, en el contexto internacional el Perú está muy bien visto y no ha sido nada complicado adquirir estos préstamos, ¿no? Y cuando se le ha preguntado, pero si en el Perú hemos tenido nuestra caja fiscal ha estado muy bien, hemos tenido grandes ahorros por muchos años, la respuesta que ha dado la ministra María Antonieta ha sido efectivamente, hemos permitido dar el 35% de subsidio a la planilla de los empleadores cuando empezó la pandemia, ¿no? Por el periodo de marzo, y así hemos venido trabajando una serie de beneficios, ¿no? De subsidios a la gente desempleada, a la gente más necesitada, y se nos va agotando pues el fondo que tenemos, ¿no? Y ya es necesario recurrir a empréstitos internacionales, que por cierto lo pagaremos en muchos años, ¿no? Y eso pues hay que tener bastante proyección, que no tengamos un impacto futuro terrible en nuestros bolsillos. También finalmente somos los contribuyentes que terminamos pagando todo, ¿verdad? Otro punto concreto también es de que se pretende, claro, replantear todas las estrategias de cómo alcanzar la recaudación, y la recaudación en estos tiempos, ya te imaginas, la economía parada, o todos los empresarios que a partir de junio o en 15 días empiecen a tratar de reflotar sus negocios, va a ser complicado poder tributar en una forma tan moderada como era el año pasado en estos meses, ¿no? Y también tener en cuenta pues de que necesariamente aquellos que no facturaron en estos meses no tributarán un solo impuesto a la renta, tal vez el IGB, pero el IGB, claro, ¿de qué IGB pagas si no has facturado nada, ¿no? Por el contrario, tendrás algunas compras ahí porque te vas estoqueando, tendrás solamente un crédito fiscal que lo aplicarás posteriormente cuando facture, ¿no? Este escenario es todavía un poco complicado, que implica mucho análisis, ¿no? Lo que sí preocupa y comentábamos también antes del inicio del programa, es efectivamente lo que viene haciendo el Parlamento Nacional, y que en realidad genera preocupación cuando comentábamos de que la corrupción ha carcomido al Perú, a las instituciones en todos los niveles, y el hecho de que el Parlamento apruebe en su sede, por cierto, que la declaración jurada de intereses no va para los que están vinculados, las personas, sus choferes, los asesores y toda la gente, todo su entorno que trabaja con el congresista, no esté obligado, me parece un desatino total por parte de los parlamentarios, ¿no? Se dibuja el Parlamento, ya tenemos un Parlamento por muchos años desdibujado, desprestigiado, y no solo en el Perú, sino también en el contexto internacional. Los parlamentos nunca fueron bien vistos, salvo algunas excepciones. Pero esta situación que vemos en nuestro país, donde en medio de esta pandemia ocurre una situación así, es muy preocupante, y sobre todo no permite mejorar el prestigio de una institución, es mayor aún del Parlamento, ¿no? No sé qué podrá venir
Ya estamos viendo también que en el ámbito jurídico están dándose todos los protocolos, porque claro, los notarios ya están trabajando y se van gradualmente incorporando. Los colegios profesionales como el Colegio de Abogados están trabajando duramente en esto para también ya empecemos a litigar ya en sedes. Seguramente lo verdad será predominando por estos meses, ¿no? Pero bueno, ahí vamos dinamizando, pero lo que sí tenemos que rechazar de plano yo es efectivamente lo que ha hecho el Parlamento, ¿no? Esta excepcionalidad de la declaración jurada de las personas que trabajan o están prestando servicios vinculados directa o indirectamente, ¿no? Lo que también preocupa es esta normativa dada pues ahí mismo, ¿no? En esta misma sede del Parlamento, cuando se deja sin efecto los contratos de los peajes, ¿no? Y claro, el que aplaude, mejor dicho, es el gran soberano que es el pueblo que elige a los parlamentarios, porque dice, bueno, pues frente a una corrupción, porque hay que pagar un sol en los peajes, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que ahora todo lo que implica los mantenimientos, todo este trabajo que se asigna con el mismo cobro de los peajes, no la tendrán, por lo tanto el Estado tendrá que hacerse cargo de eso. Habrá un tema de demanda en el CIADI por incumplimiento de contrato, los contratos han sido vulnerados porque por una ley no puedes modificarla, en fin. Hoy son escenarios muy preocupantes, ¿no? Claro, hay unas cosas son aplaudidas por el gran soberano que es el pueblo, reitero, pero las consecuencias que podrían tener, y si es que perdimos en sede del CIADI vía la alternativa que se plantea, es complicado si es que lo perdemos, ¿no? En fin, todo estos escenarios en la que nos encontramos, y yo quiero ir combinando porque ya está Ricardo Selvallo también para comentar. Y tengo entendido que ha ingresado por mes de partes al presidente Vizcarra, claro, al Palacio de Gobierno, una carta con algunas previsiones muy relevantes que Ricardo Selvallo lo comentará ampliamente. Solamente quiero hoy viernes, ¿no? Ya cerca del Día de la Madre, si no hubiese ocurrido esta pandemia, estuviéramos celebrando con mamá en las instituciones para el fin de semana estar con mamá, ciertamente. Eso no va a ocurrir, tampoco ocurrirá el día domingo, el abrazo efusivo y los regalos, etcétera. Pero nuestras madres son tan comprensibles que nos podrán entender, y los hijos y todos podremos entendernos de que son situaciones que nos toca vivir, pero de todas maneras no recuperaremos si somos disciplinados, si seguimos respetando todas las alternativas planteadas por nuestros gobernantes, al margen de las discrepancias que podamos tener con ellos. Yo te dejo y damos pase a Ricardo Selvallo Saldarriaga. En un momento estamos tratando de llamar a Ricardo. Solamente una pregunta, doctor, antes de terminar. ¿Usted está de acuerdo con que se levanten, digamos, que nuevamente se reinicie las actividades empresariales, sabiendo que estamos en el punto, digamos, largo de esta curva que no tiene cuándo acabar? Parece que un tema de dificultad ahí en el audio, no te escuché mucho, pero me parece que el comentario que haces y la pregunta va en el sentido de que si estaba de acuerdo con que se posponga por 2 semanas más esta cuarentena. Si es así la pregunta, doctor, y si no, te pido la disculpa de caso, no te escuché muy bien, pero ciertamente, ¿no? Doctor, ¿me escucha? Lamentablemente una situación que perjudica muchísimo a la economía de nuestro país, pero hay que sopesar cuánto podemos sostenernos más, 2 semanas más, el sobreesfuerzo que haremos toda la población frente a esta situación, sacrificándonos nuestros bolsillos, nuestros ingresos, nuestras actividades, para finalmente regresar el día 24 o ya casi prácticamente en junio, y regresar pues un poco más rebosantes y estar seguros de que no se dará marcha atrás, como se ha dado en algunos países donde retornaron a sus actividades y en poco tiempo tuvieron que retornar a una cuarentena con mayores restricciones, que sería muy lamentable. Creo que la reflexión se da en el sentido de que hemos visto por muchísimas redes sociales, de muchísimos amigos, de muchísimos profesionales, de que se posponga por 2 semanas más, y eso es lo que también aconsejaron los expertos, y claro, esto ha sido todo colegiadamente decidida, y finalmente el presidente es quien toma la decisión final, ciertamente, y está dentro de lo correcto, dentro de lo moderado, dentro de lo adecuado. Es difícil, pero bueno, es lo que tenemos que soportar un poquito más, aunque siendo realistas, yo
podemos asegurar de que muchísimas personas saldrán a las calles a ganarse un sol como lo vienen haciendo en los mercados. Una alternativa se plantean los peruanos ingeniosos, siempre de alguna manera buscan cómo recursearse, un poquito sobrepticias seguramente, ¿no? Un poquito oculto a que podría ser detenido, cuidándose mucho de eso, cuidando la distancia, están ganándose unas monedas en cada rincón, en cada lugar de nuestro país, porque ya no tienen un sol en sus bolsillos. Esa es la reflexión que quiero dejar. Yo me disculpo que no te podía escuchar y doy pase a Ricardo Selvacho Saldarriaga. Ricardo está con nosotros ya, doctor, si quiere gustan intercambiar algunas palabras. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, Joel. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo están? ¿Aló? Sí, lo escucho, Ricardo, ¿cómo están? No tengo el retorno, yo, gracias y la disculpa del caso. Ok, Juan, nos encontramos, doctor, nos quedamos con Ricardo. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bueno, la pregunta, Ricardo, para empezar un poco esta parte del programa, es poder comentarte un poco sobre el tema, ¿no? Lo que ha ocurrido el día de hoy. El presidente de la República ha ascendido a la cuarentena. Entonces, si estás de acuerdo con ese tema, de poder, de esta cuarentena, de que se haya aumentado la cuarentena a 14 días más, por supuesto, y que ahora los peruanos van a tener que estar en esta cuarentena, entonces 14 días más a la espera, por supuesto, de que se vayan solucionando las cosas. Entonces, te reitero la pregunta, si estás de acuerdo en que se haya aumentado esta cuarentena a 14 días más. Bueno, definitivamente creo que es una medida acertada y necesaria, pero también creo que es insuficiente. Ricardo, si puedes poner tu celular un poquito más para verte el rostro, no se te ve el rostro. Un poco más. ¿Ya ahora sí? Ahora sí. Bueno, ahora sí. Incluso Okay. Se te ve hasta... No se te ve el rostro, sube un poco más el teléfono, por favor. Un poquito más el teléfono, para arriba. Eso es, ahora sí, ahí queda. Ricardo, adelante. Okay. Gracias. Mira, creo que la medida es acertada y necesaria, definitivamente, en eso creo que no hay ninguna duda, pero también creo que es insuficiente, porque fíjate, definitivamente el gobierno está administrando el problema de una manera, digamos, repetida, que no, digamos, ve cuál es la raíz del problema para atacarlo y solucionar las cosas. Si tú alargas la cuarentena y no haces nada distinto que esté pensado para precisamente detectar y atacar el mal desde la raíz, esto es una incertidumbre que se posterga. Y yo digo, ¿no?, a las amistades que siempre hablamos, digo que esto es como una pesadilla colectiva que no sabemos cuándo despertamos. Todos queremos despertar, pero no despertamos. Yo te he enviado hoy día un correo que hice llegar al Palacio de Gobierno con algunas propuestas que las voy a decir ahora. Fíjate. Definitivamente el diagnóstico del problema es el contagio que existe en las zonas donde existe mucha Ricardo, afluencia de gente. Sí. hay un cable que está tapando un poco la cámara. El cable, a ver, hay que verificar bien. Un poco más arriba tu teléfono, más arriba para poder verte mejor. Eso es, ahora sí, continúa Ricardo, por favor. Continúa Ricardo. Ya. Como te decía, yo creo que cuando tú tienes un problema, haces una estrategia para solucionarlo y no te funciona, tienes que cambiarlo, ¿no? Y para que tú des una receta acertada, tienes que hacer un diagnóstico acertado. Es una cosa elemental, básica, ¿no? Entonces, si todos nos ponemos a pensar cuál es digamos, el origen del problema, está en la afluencia de personas de manera desordenada, masiva, como si estuviéramos en un estado normal y no en esta crisis sanitaria. Entonces, ¿cuáles son los lugares donde existe más afluencia de gente? En los mercados, evidentemente, en los mercados, sobre todo los mercados de provincia, de las grandes ciudades.
evidentemente por la población que hay. Entonces yo le he dado una idea al gobierno, por un correo que me contestó una dama muy atenta, y bueno, espero de que de algo le sirva. Entonces, yo digo, ¿por qué no tomamos el control de los mercados, ¿no? De los mercados más importantes, pero que el gobierno tiene que organizar un comando con la sociedad civil, porque los ministerios no funcionan en condición ordinaria y menos van a funcionar en esta condición extraordinaria. Fíjate, el gobierno quiere trasladar la culpa a la gente que no tiene educación, que es irresponsable, pero también hay mucha gente que no tiene que comer. Entonces tú no puedes hacer un cambio o no puedes tomar una medida si no te estás claro con las cosas. Fíjate, yo te voy a contar el caso de México. La Ciudad de México tiene la misma cantidad de población que el Perú entero. Y tiene un mercado que es el más grande de América Latina, que es más o menos, ¿cómo te puedo decir? El mercado de México es como todo Breña junto, ¿ya? Y atiende 24 horas al día a más o menos 500,000 personas que van a comprar todos los días en Ciudad de México. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha tomado el mercado, mira, estoy hablando de un mercado que es como Breña, y ha acercado con temas así, con algunas cosas interinas, y a la entrada, que es como una garita, ha puesto controles médicos para que cada persona se haga su control médico antes de entrar. O sea, tienes como 20 o 30 controles médicos, y las pocas personas que tienen algún problema de fiebre o algún problema que puede ser una sintomatología, de inmediato la llevan a unas carpas que están atendiendo médicos, enfermeras y todo, y los demás, los que están bien, pasan. Pero no pasan como borregos o como si fueran, pues esto una feria, no. Pasan en orden. Y el mercado, imagínense ustedes la dimensión que tiene. Tiene cuadras que solamente venden tomates, otra cuadra que vende paltas, otra cuadra que vende etcétera, etcétera, etcétera. Y si salen de comprar 10 personas, ingresan 10 personas. Entonces, si tú tienes el principal problema controlado, como es México, mira, 30 millones de personas, 500,000 personas diarias que van y el mercado tiene 24 horas, entonces no vas a tener problemas porque ya estás gobernando el problema, lo estás controlando para poder estabilizarlo y después bajarlo, desaparecerlo, ¿no? Entonces, esa es una primera medida. La otra medida, en el mismo mercado, es la desinfección permanente, ordenada, ¿no? Y el comando que debe dirigir, creo yo, las operaciones es el colegio médico, porque este es un tema médico, es un tema sanitario, y todos los demás actores de la sociedad civil, como Fuerza Armada, Marina, Ejército, Policía, cada cual se dedica a lo suyo. Por ejemplo, los agricultores, por ejemplo, Defensa Civil, por ejemplo, la gente de los barrios, ¿no? Entonces, cuando tú tienes el principal origen que genera toda esta contaminación que sigue subiendo, entonces empiezas a ver, la sociedad se va a dar cuenta que estás tomando una medida distinta, porque quiere resultados distintos. Entonces, las tensiones nerviosas, la depresión, que es otra pandemia, la soledad también enferma, porque hay personas que se enferman por los nervios. Entonces, los especialistas recomiendan que hagamos rutinas, que hagamos ejercicios, que escuchemos música, porque si bien es cierto, estamos aislados físicamente, socialmente no estamos aislados, socialmente debemos estar más juntos que antes, conversar, el internet, el WhatsApp, etcétera, etcétera. Y no leer información que en realidad enferma más, porque si tú vas a leer una información que te dice, ya salió la vacuna, entonces léela, pues. Pero si te están diciendo más cosas negativas, más cosas, digamos, que asustan, entonces es mejor evitar eso, ¿no? Ahora,
La otra propuesta que estoy lanzando en esta carta, y ahora la leo de nuevo, es que hagamos un mercado delivery barrio por barrio, puerta a puerta. Mira, el gobierno tiene un programa que se llama Caliwarma, si no me equivoco. Y este programa tiene presencia a nivel nacional. Y ellos conocen perfectamente cuáles son las zonas de pobreza. Porque ese es el otro gran problema. Si yo soy ambulante y vivo de lo que gano, 30, 40 soles diarios, vendiendo en mesa redonda, o vendiendo en el mercado Mochoqueque de Chiclayo, o vendiendo en todas las ciudades grandes de este país, yo vivo del día a día, vivo de lo que vendo hoy y mañana. El taxista vive de lo que hoy trabaja. Si no está trabajando porque no hay demandas, está el país parado, evidentemente también sufre. Entonces, si tú estableces una distribución de un bono alimenticio con los principales alimentos, barrio por barrio, y involucras en este tema a Califarma, al Colegio Médico, a la Fuerza Armada, a la municipalidad no va a mandar, porque si no se roban todo. Entonces, y vas puerta a puerta y aprovechas este portero para que tomes pruebas a la gente que tiene alguna sintomatología, entonces vas a tener control de las cosas. Pero ver las conferencias de prensa donde me cuentan los dramas, entonces, y el gobierno se queja de la gente, y eso me parece que no se ajusta a la realidad. Porque fíjate tú, ¿quién tiene la culpa de que tengamos millones de personas que no han ido al colegio o que no estén educadas? Los gobiernos. No porque recién entró. Pero estamos pagando las consecuencias de gobiernos republicanos mediocres y ladrones. Así de sencillo. Mira los hospitales. Los hospitales son precarios. Si tienen precariedad en condición normal, imagínate ahora que la demanda es muy alta. Y además tienes otro problema, porque los millones de jubilados y de personas que tienen citas médicas en los hospitales están en sus casas enfermándose más. Tienes tú un problema altamente, lo que es, por ejemplo, 160.000 personas se han quedado sin trabajo. Pero si tú les llevas a todas esas casas alimentos, como estoy proponiendo, al principio seguramente van a haber errores, van a haber fallas, sí, pero por la velocidad de que tiene que implementarse esto. Pero día a día se va a ir mejorando, y esto se puede hacer semanal. Semanal se puede hacer. Ahora, estamos nosotros en una situación que definitivamente tenemos que estar unidos y tenemos que hacer ideas y dar propuestas al gobierno para que todos empecemos a ver que el problema ya empezó a bajar. También tienes un problema de las mineras, tienes otro problema de la gente que se ha ido desesperada a provincias, porque no tenía acá que comer. Es mejor estar en mi casa de hambre, porque algo podemos compartir con los vecinos, porque en el mundo rural todavía impera el sentido comunitario con mucha más fortaleza que acá. Acá tú estás en la calle echado y la gente te pasa por encima, pero estás en una provincia, en el mundo rural, y la gente te recoge, la gente te atiende, la gente te ayuda. Y tú ves que eso es un reflejo de que la tendencia del mundo después de esta pandemia va a ser ir al mundo rural. Porque esta migración de la gente que se ha ido caminando hasta Cajamarca, hasta Arequipa, que se han ido a Iquitos, no caminando, sino hasta donde pueden llegar a una barcaza en el río Amazonas, eso te refleja que la gente está con más ganas de ir al mundo rural, donde hay muchos sitios, como mi pueblo, Cayaltí, que solamente ha habido un muerto, y la gente y la sociedad civil con las autoridades se han puesto de acuerdo, y nadie ingresa y nadie sale. Nadie.
Las personas que llegan, que son del pueblo, que son gallaltillanos, les hacen sus pruebas y pasan. Pero los ingresos al pueblo, que no es tan chico, por lo menos vienen ahí 25.000 personas, todas están cerradas. Y la garita principal está ahí un comando de la sociedad civil. La prensa ayuda. Entonces, ese es el camino. No hay otro camino. Pero si vamos a prolongar esto sin tomar nuevas medidas o cambiar de estrategia para alcanzar el objetivo de bajar esta pandemia, definitivamente estamos en una incertidumbre que a todos nos afecta. ¿Qué más? ¿Qué otros puntos tenían qué otros puntos tenía en la carta, Ricardo? Para que la gente y que nos escucha se preguntan ¿de dónde sale la plata? Yo les voy a decir, miren, el Perú tiene más o menos 60.000 millones de dólares de reservas monetarias en el Banco Central de Reserva. ¿Ok? Y estas reservas están en diversas formas, ¿no? Está en dólares, está en papeles, está en una serie de formas. Pero muchas de estas reservas se han colocado en bancos del primer mundo y ganan un interés, por decirle, vamos a suponer que sea 2% al año. ¿Cuánto es 60.000 millones de dólares? Bueno, que sea 30.000 nomás, ¿ya? Porque la otra mitad vamos a suponer que no está disponible en cash, ¿ok? 30.000, 2%, ¿cuánto es? Son más o menos 30.000, tú lo pones, son 600 millones de dólares de intereses un año. Entonces, con eso tienen para alimentarnos a 30 millones de personas, 90 días más. Entonces sí hay dinero para esto. No es que no hay dinero, sí hay dinero. Lo que pasa es que no existe una capacidad, digamos, estructural de gobierno. No, bueno, nunca ha habido una capacidad estructural en 200 años de vida republicana, ahora menos, ¿no? Porque el tamaño del problema, digamos, excede las capacidades ordinarias y ahora necesitamos una capacidad extraordinaria. Por eso digo que la sociedad civil tiene que tomar partido en esto. Y la sociedad civil organizada existe. El colegio médico existe hace más de 100 años. El colegio de ingenieros igual, el colegio de abogados igual. Los agricultores están organizados, tienen Conveagro, los comerciantes están organizados, todos están organizados, es cuestión de convocar a las personas adecuadas. Ha hecho una reunión con el Acuerdo Nacional. Yo cuando he estado yendo al Colegio de Abogados y a la Comisión del Acuerdo Nacional del Colegio de Abogados, que fue quien me ayudó para lanzar el libro el año pasado, yo les decía que el Acuerdo Nacional no existe, o sea, no tiene un poder real. Lo ponen para que salga en la foto, pero mira tú, el Acuerdo Nacional, ¿qué cosa ha aportado a este tema? Ahora, creo yo que el gobierno tiene que abrir las orejas y tiene que abrir los ojos a la sociedad civil. Y la sociedad civil no es una persona, es una comunidad. ¿Quién no confía en un médico? ¿Quién no confía en un ingeniero? ¿Quién no confía en un maestro? ¿Quién no confía en cada institución? O sea, no estoy hablando de personas a título personal, que es el cáncer de nuestros países, el caudillismo que nos mata. Entonces es hora de la participación, es hora de la colaboración, es hora del conocimiento. Porque el gobierno pretende que las personas ignorantes y que no han ido al colegio se conviertan en personas educadas y que entiendan el problema. O pretende que las personas que no tienen que comer, por una obra y gracia de un decreto que se amplíe la cuarentena, va a aparecer el dinero. Porque ellos son magos, no señor. Se tienen que tomar medidas tomando en cuenta esta realidad. No hay otra realidad. Ese es el país que han creado ustedes, los políticos. En 200 años, esto es lo que nos han dado. La primera universidad que se creó en América, cuando te hablo de América, te hablo desde Alaska hasta Tierra del Fuego, al sur, fue la Universidad San Marcos. San Marcos está acá en Perú. Y hoy día
San Marcos no existe ni en las 500 primeras universidades del mundo. ¿Y eso por culpa de quién? No es culpa de la educación, no es culpa de los padres, de los profesores, no. Es culpa de los políticos, ladrones y mediocres, que solamente se han dedicado a enriquecerse y les importa un carajo lo que la gente estudia, o si la gente se cura, se come o no come. Mira tú el campo. Los agricultores, los pequeños agricultores son mártires. Fíjate tú lo que pasa en Olmos. En Olmos, los gobiernos de Alan García y de Toledo hicieron una irrigación que la Lambayeque y el Perú esperó como por décadas, de la época de Leguía. Y mira tú, el pueblo de Olmos no tiene agua 24 horas, tiene agua 2 horas. Pero las grandes multinacionales y nacionales se consumen el agua, y en este momento el proyecto Olmos tiene problemas de agua. Entonces, si en condición normal un país se gobierna de esa manera, y te digo, ese proyecto se ha hecho para las grandes empresas. Así de sencillo. ¿En qué beneficia a la sociedad? Pues si el pueblo de Olmos, que es dueño de la zona, no tiene agua 24 horas, solamente 2 horas, los trabajadores ganan sueldos de hambre, entonces tú tienes que decir, esto está definitivamente mal. Y mi propuesta política e innovadora de que las comunidades organizadas del conocimiento, como son las universidades, los colegios profesionales, los exalumnos, las comunidades empresariales, la pequeña, mediana y gran empresa, los consumidores, los ahorristas, los afiliados al seguro, los latinos residentes en el exterior, que financian, fíjate, en México, los mexicanos financian la vida de más o menos 10 millones de hogares mexicanos. En Perú debe ser, digamos, la 10ª parte, ¿no? Pero yo propongo que ellos tengan voz y voto, como hizo Irlanda. Irlanda hace 40 años era uno de los países más pobres de Europa Occidental, y a partir de un acuerdo que hicieron entre las iglesias que tenían problemas entre ellos, y la participación estelar de los irlandeses residentes en Estados Unidos, hoy día, después de 40 años, Irlanda exporta tecnología. Es un país que está desarrollado, porque la participación en la excelencia es una forma superior de vivir. Pero acá seguimos en manos de caudillos. Hace poco, la primera ministra alemana, Angela Merkel, dijo, el problema de América Latina es que los ricos no quieren pagar. Me imagino que se refiere a los impuestos. Pero no solo eso. No es que no pagan con lo que deben pagar de impuestos, sino que además se roban la plata. Se roban la gran plata. Fíjate, en este momento que estamos con este problema, ¿por qué razón las grandes multinacionales que se enriquecen más en nuestros países, por qué no dicen, bueno, vamos a dejar de cobrar los servicios por 3 meses hasta que esto se levante? A ellos no les va a afectar nada. No les va a afectar nada, porque ellos facturan miles de millones. Además le deben al Estado impuestos que están en juicios, como normalmente los políticos son empleados asalariados de los grandes multinacionales, como hemos visto con este tema de la Bayato Motors. Entonces las multinacionales y las grandes nacionales hacen lo que mejor les parece. Entonces mira tú los jubilados. Los jubilados no ganan ni siquiera sueldo mínimo. Y no pasa nada. Felizmente que este Congreso, creo yo, que está haciendo algunas cosas interesantes, que esperamos que siga en esa línea, y que ya no vuelvan los parásitos que han invadido y contagiado nuestros procesos sociales, económicos, de los políticos tradicionales, pero ellos son muy ricos, ellos son ricos, millonarios. Y es una buena medida la que han hecho de liberar el dinero de los jubilados. O sea, es su plata, no es plata de las AFP, es plata de los jubilados. Es como que tú trabajes pues de 40 años y te descuenten en tu empresa un porcentaje de tu sueldo y ese dinero se lo depositen a la ONP o a una AFP, y después pasan 40 años, te quieres jubilar y no te quieren devolver tu plata. Eso es un saqueo al bolsillo, eso es apropiación ilícita.
¿Y quiénes son los dueños de la AFP? Los mismos dueños de los bancos. Y esto, por supuesto, no lo han hecho solos. Esto es una componente con los políticos, y mejor dicho, con el señor Fujimori, que fue el que aprobó este tema, con el señor Boloña. Así se maneja, esos son los caudillos que te estoy hablando. Fujimori, un caudillo, el señor Boloña, otro caudillo, hicieron este desastre que se llama las AFP. Entonces, si vamos a seguir con el mismo esquema monárquico de poder, bueno, estos son los resultados. Así que el gobierno, el señor Vizcarra, aunque él no tenga culpa sobre los resultados republicanos, él tiene que pensar que lo que está pasando es producto de los malos gobiernos, de los gobiernos mediocres, delincuenciales que nos han gobernado. Y la gente no tiene la culpa, la tienen los gobiernos, porque los gobiernos son los que dirigen el país, son los que manejan los recursos. Y las personas, en su mayoría, no están bien educadas de manera premeditada, precisamente para que voten, sean fácil presa de un voto con un discurso o una campaña publicitaria muy florida, muy sonora al oído y a la vista. Votan por una persona que no conocen y al final hacen lo que siempre hacen, nos roban el destino, nos roban el dinero y lo peor de todo, roban el futuro. Eso es lo peor. Hay millones de personas que están excluidas del futuro. Antes de nacer ya están excluidas. Entonces es hora que la sociedad civil, después que pase esto, que yo creo que definitivamente esto va a pasar, porque esta pandemia tiene cura, ya las vacunas están en camino, porque un laboratorio francés, en alianza con una universidad francesa, ya ha hecho pruebas con simios, que han salido perfectas, ya están haciendo pruebas con humanos, Estados Unidos igual, Inglaterra igual, China igual. Entonces, ahora viene el tema de que son 7.000 millones de vacunas, porque esa es la población que hay en el mundo. Y fíjate tú, de que en la zona de Asia-Pacífico hay como 41 países que no han sido contagiados por el coronavirus, porque son islas que viven en el Pacífico. Por eso te decía que el mundo rural va a ser ahora la tierra prometida, ¿no? Porque van a haber menos contagios, van a haber definitivamente una vida más sana, más limpia, más comunitaria, más cercana, que no hay en Lima, ¿no? Que no hay en Lima, no hay en ninguna ciudad grande, ¿no? Acá uno corre para estar en el mismo lugar. Un retrato de esa realidad es un taxista que trabaja todo el día hasta 14 horas encima de un carro para estar en el mismo lugar, porque si tienes 3, 4 hijos, como la mayoría de gente de condición social pobre, le va a alcanzar solo para eso, porque imagínate cuánto vale una universidad, cuánto vale un colegio. Ahora, hay muchos padres de familia de colegios privados que también están teniendo problemas, porque yo en una entrevista que hicimos acá hace 3 semanas, creo, yo le dije a Juan Chumpitaz de que había que sacar el costo de los colegios, y el gobierno está haciendo eso ahora, porque ellos no pueden, digamos, establecer un precio en esta condición de enseñanza digital si no muestran sus costos, porque el precio es reflejo del costo y le agregas una utilidad. Y los costos, si tú te pones a analizar los costos de un colegio privado, te vas a dar cuenta que el costo, el componente del costo más alto son los sueldos de los profesores, del personal del colegio. Porque los activos que tiene, como la edificación del colegio, los equipos y todo lo demás, eso se deprecia 3% al año, eso ya se gastó una vez, se invirtió y ya eso no es gasto. Hay colegios que ganan cifras millonarias. Entonces, todo eso se refleja. ¿Y quién inventó la educación privada? Fujimori también. Y ahora está en cárcel Dorada, que se la hizo Alan García. Ese es el país que tenemos. Las personas, las comunidades legítimas, hacedores de país,
no tienen voz ni voto, en nada. Los jubilados ni siquiera opinan cuando se va a tratar de una reforma de las pensiones del sistema de jubilación. Esa es una cosa, en realidad, esa es una o mejor dicho, ese es un secuestro de tus derechos, porque es tu derecho adquirido. De haber aportado toda una vida, por lo menos necesitas, y además mereces, y el país también necesita la sabiduría de los jubilados en la mesa del poder, porque las grandes decisiones nacionales necesitan sabiduría, talento, conocimiento. No necesitan políticos que lo único que saben es hacer una buena campaña, asociarse con mafias millonarias para llegar al poder y hacer lo que siempre hacen. Pero la educación, la salud, el trabajo, la seguridad, el medio ambiente, eso no interesa. Ricardo. Entonces, que esto sirva, una vez que nos despertemos de esta pesadilla, que sirva para cambiar el país juntos. Y un nuevo poder precisamente es eso. Un nuevo poder es una innovadora propuesta para que las comunidades legítimas del conocimiento, del trabajo, de la inversión, comunidades sociales, asuman las riendas del poder en una nueva organización y estructura del Estado y de la política. Ricardo, ¿me escuchas? Para que quien sea un parlamento de comunidades como primer poder, igual que las democracias de Europa Occidental, como Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca. Finlandia es el país más rico, el país más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque tiene un parlamento como primer poder. Entonces yo propongo un parlamento como primer poder, pero un parlamento de comunidades. Ricardo. 33%. Sí. Vamos cerrando ya. Para finalizar, te dejo para la despedida, por favor. Ok, muchas gracias. Y quiero darles un mensaje de que definitivamente juntos vamos a salir adelante de este problema que no es sencillo, pero que tiene solución. Así que de la mano vamos a ir siempre hacia nuevos tiempos que tenemos todos de manera consensuada cambiar el país. Buenas noches. Gracias, Ricardo, que tengas buen fin de semana. Igualmente, gracias. Vía Skype para hablar sobre comidas, sobre temperaturas, en fin, sobre todo lo que tenga que ver con el COVID. Doctor Villena, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido nuevamente. Muy buenas noches, un gusto estar con usted. Igualmente, qué bueno tenerlo por acá.